Imagina que tu mundo ha sido parte de un gran gobierno por generaciones. Han exigido tu lealtad, tu trabajo, tu tributo. Y cuando la guerra toca a tu puerta, cuando los invasores están a punto de borrar tu hogar del mapa, el gobierno decide que eres una pérdida aceptable. Y cuando todo parece perdido, una transmisión llega desde la oscuridad del espacio. No es del imperio ni de aliados, es de los humanos, y vienen armados. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Mi nombre es Corvir, del clan Whitefoot, segundo hijo de Sidir y Elaini, hermano de Ginir, esposo de Yarra, padre de Shadir y Tuna. Mi hogar está en un planeta llamado Ursikai, el tercer planeta que orbita la estrella principal de secuencia ordinaria del sistema Ursi. Soy agricultor de oficio, igual que mi madre. Principalmente cultivo raíz de shu, con bayas de jalid cada sexta temporada, para mantener el suelo saludable. He sido miembro del gremio agrícola local desde que tuve edad suficiente para votar. Mi esposa forma parte del consejo distrital y cada año mi hermano y yo organizamos el Festival de la Siembra. Disfruto escribir poesía terrible y mi paciente esposa afirma disfrutar leerla. Mi hijo pinta y mi hija es una bailarina algo torpe pero infinitamente entusiasta. Somos miembros orgullosos del clan. Siempre hemos intentado ser buenos vecinos, amigos leales y seguir las enseñanzas del viejo espíritu de poner a los demás antes que a uno mismo. También somos, a los ojos del imperio, una pérdida aceptable. La primera vez que salí de mi mundo natal fue para asistir a una conferencia sobre técnicas de terraformación en Torbus. El puesto originalmente era para Ginir, pero su hija enfermó en el último momento. Me pidió que fuera en su lugar y salté ante la oportunidad de viajar fuera del planeta. Torbus no es un planeta particularmente único según los estándares galácticos. Un mundo comercial común, con las mismas industrias, infraestructura y mezcla de razas, al igual que tantos otros. Para un grupo de agricultores de un pequeño y poco poblado mundo como Ursikai, era una maravilla sin comparación. Cada ciudad parecía una metrópoli resplandeciente más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. No me importaba que los lugareños que conocí no estuvieran impresionados con su entorno. Fingí no escuchar cuando susurraban cosas como pie de tierra y rascador de barro a mis espaldas. Incluso el relativamente pequeño puerto estelar de Torbus nos dejó sintiéndonos humildes ante el poder del imperio y profundamente agradecidos de que nuestro pequeño mundo viviera bajo el manto de su protección. Regresé con historias e imágenes de poderosas naves estelares y resplandecientes torres que parecían tocar el cielo. Todos en casa quedaron muy impresionados. Cuando las tensiones entre el imperio y el dominio Real comenzaron a aumentar a mediados de mi 44º año, nos aseguramos de que el peligro estaba lejos de nuestro pequeño rincón del espacio imperial. Cuando la guerra inevitablemente estalló, nos prometimos que la gran flota del imperio nos protegería. Pero cuando la flota se retiró, regresando a los mundos centrales del imperio para consolidarse y lamerse las heridas, finalmente nos dijeron la verdad. El comandante de la guarnición local nos informó, por comunicaciones naturalmente, que tras una cuidadosa consideración por parte del alto mando de la flota, nuestro hogar había sido considerado estratégicamente innecesario. No era nada personal. Simplemente habían determinado que protegerlo no valía las bajas proyectadas que sufrirían en el proceso, por lo que las tropas de la guarnición local estaban siendo redistribuidas a otro lugar. En el gran esquema de las cosas, las contribuciones del sistema Ursi al esfuerzo de guerra eran lo suficientemente pequeñas como para convertirnos en una pérdida aceptable. Antes de que su último transporte de tropas saliera del sistema, el bastardo se aseguró de expresar sus más profundas condolencias en nombre del imperio. Enviamos una señal de socorro, en banda ancha, suplicando a cualquiera que estuviese dispuesto a escuchar. Esperábamos desesperadamente que alguno de los aliados del imperio viniera en nuestra ayuda. Al final solo recibimos 3 respuestas. La primera fue de un escuadrón de ataque Kirasi, pero su comandante nos informó, con pesar, que habían sufrido recientemente bajas graves y no estaban en condiciones de luchar.
La segunda vino de un Ortsstandenser. Por supuesto, los acólitos a bordo no podían hacer nada por nosotros, pero juraron rezar día y noche por nuestra salvación. La última respuesta llegó a través de una transmisión de onda plegada real, tan débil que al principio pensamos que alguien nos estaba gastando una broma cruel. La transmisión estaba gravemente degradada, para sorpresa de nadie. ¿Quién en su sano juicio, pensamos, seguiría usando comunicaciones de onda plegada a distancias interestelares? Sería igual de efectivo abrir una esclusa de aire y gritar. La única razón para considerar esa opción sería si estuvieran transmitiendo mientras estaban en velocidades más rápidas que la luz. Incluso después de pasarla por los mejores filtros de datos a los que teníamos acceso, la transmisión seguía siendo en su mayoría ilegible. Todo lo que logramos recuperar fueron 2 fragmentos de texto. El primero decía, respondiendo a la máxima velocidad. El segundo eran solo 3 caracteres en un alfabeto desconocido, UTS. Tal vez si hubiéramos vivido más cerca de los mundos centrales, esas letras podrían habernos inspirado algo, quizás un poco de consuelo o incluso esperanza, pero nuestra situación nos parecieron insignificantes. Nada más que un mensaje confuso de un supuesto rescatista que, con toda seguridad, llegaría demasiado tarde. Debes entender que esto aún era relativamente temprano en la guerra y nuestro mundo se encontraba en uno de los sectores más solitarios de los confines de la galaxia. Nunca habíamos visto humanos antes. Ni siquiera habíamos oído hablar de la UTS Artemis. El enemigo no tardó mucho en llegar a nuestro sistema y nos movilizamos en cuanto fueron detectados por nuestra red de alerta temprana. Su formación no era completamente clara a esa distancia, pero era lo suficientemente evidente como para mostrarnos que las naves que se acercaban no pertenecían en absoluto a los Real. Fue un golpe casi paralizante para nuestra ya frágil moral. Los Real, por crueles que fueran, no representaban una situación completamente desesperada. De vez en cuando se podía razonar con ellos. Los Hanti, en cambio, no. La alianza entre los Hanti y los Real había sido una cuestión de conveniencia. Ambas razas se odiaban mutuamente por principio, pero resultó que odiaban aún más al Imperio. No cabía duda de que si el Imperio hubiera perdido la guerra, los dos se habrían atacado entre sí antes de que el polvo se sentara. Hasta que eso ocurriera, los Hanti estaban perfectamente contentos de enfocar su sed de sangre en mundos como el nuestro. Los civiles, principalmente niños y aquellos incapaces de luchar, fueron enviados a refugios subterráneos obsoletos, vestigios de la guerra contra los Zultraki un siglo atrás. Al mismo tiempo, todos los que estaban en condiciones de luchar fueron llamados a defender nuestro mundo natal. Se activaron todas las unidades de la milicia planetaria y cualquier persona con experiencia militar previa fue reclutada apresuradamente de nuevo al servicio. Algunos ni siquiera esperaron a que los llamaran. Ancianos con uniformes descoloridos y demasiado ajustados comenzaron a presentarse para el servicio en todo el planeta. Yo había sido miembro de la milicia planetaria desde antes de casarme con Yarra, pero solo había recibido entrenamiento como técnico en comunicaciones. Siempre que me llamaban al servicio, mi tarea consistía en sentarme junto a una terminal de comunicaciones y transmitir datos entre centros de distribución logística. Con la excepción de mis ejercicios anuales de recalificación, no había manejado un arma desde mi entrenamiento inicial. De repente, me encontré empujado al asiento de comunicaciones tácticas de una pequeña nave de patrulla orbital. El brusco sargento que me puso allí dedicó apenas 5 minutos a explicarme cómo operar los sistemas tácticos de la nave, mientras yo intentaba en vano explicarle que ni siquiera tenía mi certificación de combate en gravedad cero. Mis protestas cayeron en oídos sordos, y la segunda vez que dejé la superficie de mi planeta fue para defenderlo. Sentado en el compartimiento de la tripulación y mirando hacia mi mundo natal, elevé una oración al viejo espíritu e intenté ignorar las lágrimas de miedo de nuestro artillero. Su portanaves salió del viaje más rápido que la luz justo más allá del planeta más externo de nuestro sistema, Ursisho,
y de inmediato comenzó a lanzar cazas mientras establecía rumbo hacia nuestra posición. Un instante después, un par de destructores emergieron al espacio real tras él, seguidos de una fragata de misiles y un pequeño escuadrón de 6 cañoneras. Luego, apareció una visión que me estremeció hasta la médula. Un par de aniquiladores Hanti. Cada uno de más de 1 kilómetro de longitud, estos bombarderos de escala planetaria transportaban suficiente munición orbital como para arrasar mundos enteros. Algunos argumentarían que sobrevivir como esclavos sigue siendo sobrevivir, pero una flota que llega con aniquiladores no viene a conquistar y ocupar, vienen a exterminar por completo. Su intención era bombardear la superficie de Ursikai hasta que no quedara nada más que un mar de roca fundida, y nosotros no teníamos poder alguno para detenerlos. Entonces, prácticamente de la nada, 3 de las naves más feas que jamás había visto saltaron al sistema, deteniéndose bruscamente, directamente entre Ursikai y los Hanti que avanzaban. Su transición desde el espacio no relativista fue tan repentina que aún recuerdo haber sentido la onda gravitatoria atravesar el casco de nuestra nave. Estaba tan sorprendido de que siguieran enteras que apenas escuché la tardía alerta de la red de alerta temprana. No parecían gran cosa, pero los Hanti respondieron a su aparición de la misma manera que una manada de Hu'ul reaccionaría al olor de un depredador. Tal vez no detuvieron su avance, pero, sin duda, comenzaron a maniobrar con más cautela. Eso debería habernos dicho todo lo que necesitábamos saber, pero, como dije, nunca habíamos visto humanos antes. Los recién llegados se movieron de inmediato para unirse a la línea defensiva entre el planeta y el enemigo en avance, transmitiendo una solicitud para integrarse a nuestra red de batalla. El mando de la milicia la aprobó un momento después y las 3 naves fueron redesignadas en nuestras pantallas tácticas como aliadas. La más grande de ellas se registró como una corbeta de reconocimiento, la UTS Juana de Arco. Era larga y plana, con una forma algo parecida a una punta de flecha y hecha de un revestimiento exterior opaco y anguloso. Las pocas líneas elegantes que podría haber tenido estaban arruinadas por el bosque de sensores y arreglos de comunicaciones que cubrían su casco. Las naves más pequeñas, y eran mucho más pequeñas, eran un par de cañoneras de asalto simplemente designadas como UTS-187 y UTS-242. Eran abultadas con un aspecto torpe e incómodo. Cada una parecía una cosechadora atrapada entre un par de cápsulas de carga cilíndricas, pero considerando que esas cápsulas estaban compuestas casi en su totalidad por sistemas de armamento ofensivo, no tenía intención de quejarme. Los impresionantes arreglos de comunicaciones a bordo de la Juana de Arco resultaron ser tan poderosos como parecían. Emitió un llamado abierto a las naves enemigas en aproximación, transmitiendo con suficiente potencia como para ser captado por cada receptor en el sistema. Su comandante declaró, en términos breves y contundentes, que el sistema Ursi estaba bajo la protección de la Armada Unida Terrana, y que los Hanti estaban solicitados, requeridos y ordenados a retirarse de inmediato o a enfrentarse a una fuerza letal. Durante la guerra, los humanos se ganaron la reputación de ser una raza de pocas palabras. Nunca alardeaban ante el enemigo y sus comandantes jamás se jactaban. Fue por eso que los Hanti, a regañadientes, terminaron respetándolos como adversarios, refiriéndose a sus naves como martillos silenciosos. Las naves terranas tenían la tendencia de, como los propios humanos decían, golpear por encima de su categoría de peso. Sin embargo, los Hanti se consideraban una raza orgullosa. Personalmente diría que insegura sería una mejor descripción. Aunque desconfiaban de la Armada Terrana, sus comandantes no se arriesgarían a perder prestigio frente a sus subordinados retrocediendo. Respondieron, transmitiendo con un poco más de potencia, exigiendo de inmediato nuestra rendición total. Los humanos ni siquiera se dignaron a responder la demanda de los Hanti. En su lugar, cortaron las comunicaciones de audio y comenzaron a redirigir energía a sus arreglos de transmisión. Al mismo tiempo, las naves de la milicia comenzaron a recibir paquetes de datos mediante láser de haz angosto, un método de transmisión de corto alcance y línea de visión que era prácticamente imposible de interceptar.
Los paquetes contenían una serie de algoritmos de desencriptación sofisticados diseñados para ser programados en nuestras comunicaciones y escáneres. La UTS Juana de Arco no era el tipo de nave diseñada para la defensa planetaria. Era una nave construida para esconderse. Sus diseñadores habían sacrificado la armadura a favor de la velocidad y la habían construido para transportar equipos de vigilancia en lugar de armamento. Contaban con un sistema estándar de defensa puntual, pero prácticamente ninguna arma ofensiva. Sin embargo, aunque dependía de sus escoltas cañoneras para atacar, estaba lejos de ser indefensa. Apenas tuve tiempo de aplicar los nuevos algoritmos antes de que alguien a bordo de la Juana de Arco activara el interruptor. En un abrir y cerrar de ojos, la Juana de Arco redirigió casi toda la salida de energía de sus reactores gemelos directamente a sus arreglos de transmisión, y cada frecuencia en el sistema se encendió en llamas. Todos nuestros sensores se apagaron y las comunicaciones se enmudecieron. Casi entré en pánico antes de que los nuevos algoritmos de desencriptación entraran en acción un segundo después, permitiendo que nuestro sistema atravesara la tormenta de interferencia. Nuestro piloto verificó que la navegación estaba de nuevo en línea. Nuestro artillero se rió cuando las firmas enemigas comenzaron a reaparecer en su pantalla de objetivos y pude escuchar a docenas de naves de la milicia, como la nuestra, confirmando lo mismo. Los Hanti, en su arrogancia, continuaron su lento avance. Sus cazas, revoloteando entre sus naves capitales como insectos furiosos, superaban en número a nuestras naves en una proporción de 3-1. Sus destructores por sí solos nos superaban en potencia de fuego por órdenes de magnitud, pero los humanos nos habían otorgado una sola ventaja. Nuestros ojos y oídos seguían funcionando, pero los Hanti estaban volando a ciegas. Privados del uso de su artillería de largo alcance, enviaron sus cazas al frente para desmantelarnos nave por nave. El enjambre se cerró hasta alcanzar el rango efectivo de disparo en menos de un minuto, concentrando la mayor parte de su fuego en la Juana de Arco. La nave de guerra electrónica terrana hizo todo lo posible por crear una muralla de fuego y metal entre ella y los misiles entrantes. Las cañoneras terranas tomaron posiciones defensivas a ambos lados de la corbeta, destrozando cualquier nave Hanti que se atreviera a entrar en su rango. El mando de la milicia nos ordenó enfrentarnos a los Hanti nave por nave. Nuestro piloto, un veterano endurecido por la batalla del cuerpo de vuelo de la milicia, abrió el acelerador con tal fuerza que me empujó contra mi asiento. En un instante, parecía que había enemigos por todas partes. Intenté coordinarme con las otras naves de la milicia, pero la batalla era un caos absoluto. Los cazas Hanti intentaban romper nuestras líneas solo para ser repelidos por nuestro fuego de respuesta. Luego, algunas de nuestras propias naves intentaban perseguir su retirada para acabar con ellos, solo para ser despedazadas una vez que quedaban expuestas. Nuestra frecuencia de comunicación encriptadas estaban llenas de gritos y lamentos de las tripulaciones URSS y moribundas, y donde quiera que mirara, veía naves de la milicia desmoronándose bajo el fuego enemigo. Envalentonados, los aniquiladores aceleraron aún más. Su curso indicaba claramente un primer bombardeo de pasada, y lo único que se interponía entre ellos y la destrucción de mi hogar eran 3 naves terranas y los maltrechos restos de la flota de la milicia. Nos acababan de ordenar cubrir un hueco en la línea defensiva sobreviviente cuando un par de cazas Hanti surgió desde detrás de un trozo de escombros que solía ser una de nuestras naves aliadas. Nuestro piloto hizo un giro brusco para evitar los proyectiles de plasma entrantes, pero uno nos alcanzó de refilón. El impacto debía dañar un distribuidor de energía. Un segundo después, una sobrecarga hizo estallar nuestra consola de control de armas, cubriendo el cuerpo de nuestro artillero con metralla. Las luces internas de la nave parpadearon brevemente mientras nuestro sistema de propulsión fallaba, dejándonos a la deriva. Observamos impotentes cómo los cazas giraban para hacer otra pasada con la clara intención de rematarnos. Podrían habernos eliminado fácilmente desde la distancia, pero a los Hanti les gusta acercarse para el golpe final. Fue por eso que prácticamente pude ver los rostros de los pilotos Hanti cuando sus cazas fueron despedazados por una nube de proyectiles cinéticos. Un instante después, la UTS-242 pasó rugiendo a nuestro lado, su casco marcado y perforado por fuego de plasma.
La UTS-187 la siguió de cerca, sus armas disparando sin cesar mientras se abrían paso a través de las naves enemigas. Yo todavía intentaba detener la hemorragia de nuestro artillero cuando las cañoneras terranas cambiaron de curso abruptamente y aceleraron a toda potencia hacia las naves capitales Hanti. Su velocidad y maniobrabilidad eran increíbles. Me estremecí al pensar en cómo los cambios rápidos de inercia estaban afectando a sus tripulaciones. A mitad de camino hacia su objetivo, se separaron en direcciones opuestas, curvándose alrededor para atacar la formación Hanti desde ambos flancos. Sorprendidos por la repentina agresión, los comandantes Hanti ordenaron apretar su formación. Al hacerlo, cayeron en una de las trampas más obvias del combate naval. Se habían dejado acorralar. Por el rabillo del ojo, vi aparecer otra alerta en la red de alerta temprana. Antes de que pudiera reportar el contacto, los cruceros pesados terranos UTS Boudica y UTS Pavlichenko irrumpieron en el espacio real prácticamente sobre nosotros. Sus ventanas de viaje más rápido que la luz ni siquiera habían terminado de sellarse detrás de ellos antes de que sus cañones de aceleración magnética comenzaran a disparar, desatando una lluvia de fuego sobre las apretadas naves Hanti. Desde nuestra posición, observé cómo cientos de tubos de lanzamiento a lo largo de ambas naves terranas liberaban una oleada de misiles antibuque que se precipitaban hacia el enemigo. Por razones que nunca entenderé, el viejo espíritu permitió que el portanaves sobreviviera a ese primer ataque, aunque el golpe de los humanos envió una oleada de detonaciones recorriendo su casco dorsal, desprendiendo la armadura de la nave Hanti como la piel de una fruta demasiado madura. La gigantesca nave, de alguna manera, permaneció operativa. Sin embargo, la misericordia del viejo espíritu no se extendió a sus naves escolta. El destructor más cercano perdió 5 de sus 6 motores principales bajo la lluvia de fuego de los cañones y la mayoría de sus propulsores de maniobra quedaron gravemente dañados. El único motor de impulso que sobrevivió, desalineado, pero aún funcionando a plena potencia, siguió ardiendo. Incapaz de frenar su impulso, el destructor Hanti quedó atrapado en una espiral incontrolable y en rápida aceleración. Si su último motor no hubiera fallado finalmente, imagino que la fuerza centrífuga habría destrozado la nave. Más tarde, supe que fue más que suficiente para licuar a toda la tripulación. El segundo destructor recibió un impacto directo de una ojiva de fisión, un arma rudimentaria, pero cuyo resultado era innegable. La ojiva perforó el casco de la nave como una lanza de pesca y se hundió profundamente antes de detonar, partiendo la nave en dos. Separada de sus reactores, la sección de proa rota y sin energía cayó impotente hacia el campo gravitatorio de nuestra luna. La sección de popa se desvió bruscamente de su curso, dirigiéndose directamente hacia la desprevenida fragata de misiles. Impactó la nave más pequeña en el centro, y el casco de la fragata se arrugó como una vaina de semillas seca. Los motores del destructor seguían ardiendo al máximo, empujando a ciegas los restos retorcidos de ambas naves lejos de la batalla, hasta que uno de sus reactores se rompió y ambas explotaron en una nave de fuego nuclear. Mientras la Pavlichenko maniobraba para realizar otra pasada contra el portanaves herido, la Boudica se preparó para perseguir a los aniquiladores y abrió sus motores a plena potencia. La aceleración resultante fue aterradora. Si hubiera estado a bordo en ese momento, estoy seguro de que su tripulación habría tenido que raspar mis restos esparcidos de la mampara más cercana. Ella se acercó a los aniquiladores en cuestión de segundos y disparó otra andanada. Los bombarderos planetarios hicieron un intento desesperado de ajustar su curso, pero el más cercano recibió un impacto total en su costado de babor. Aunque su gruesa armadura fue suficiente para detener gran parte del ataque, al menos un proyectil penetró lo suficientemente profundo como para alcanzar su objetivo. Las bombas orbitales detonaron dentro de sus bahías de lanzamiento, haciendo que toda la nave estallara en una explosión lo suficientemente brillante como para rivalizar con el Sol. Incluso a nuestra distancia, el destello dejó manchas en mi visión. El segundo aniquilador sufrió un destino mucho más frío.
Había acelerado a velocidad máxima en un intento por escapar. Estaba demasiado cerca y se movía demasiado rápido como para evadir el campo de escombros en rápida expansión que solía ser su compañero. Enormes fragmentos de metal ardiente lo atravesaron, arrancando su armadura y placas de casco por igual, exponiendo los compartimientos internos al vacío, hasta que finalmente se quedó sin atmósfera para expulsar. Incluso entonces, sus motores continuaron ardiendo, llevando la nave muerta hacia el espacio. Las cañoneras enemigas restantes habían estado en posiciones defensivas alrededor de los aniquiladores. Cuando estos explotaron, las cañoneras fueron prácticamente pulverizadas. Los cazas Hanti, aislados de su propio portanaves, fueron presa fácil para las armas de corto alcance de la Pavlichenko. Incluso la tripulación sobreviviente del portanaves Hanti, gravemente dañado, se rindió apenas unos minutos después de que un equipo de marines terranos abordara la nave. Estábamos atónitos. Salvo por la limpieza final, la batalla había terminado. Los enemigos que tanto temíamos habían sido completamente derrotados, no por una fuerza más grande o tecnológicamente superior, sino por una combinación de valentía, determinación y pura agresión. Luego, cuando les ofrecimos a los humanos cualquier cosa nuestra que desearan como pago por su ayuda, nos sorprendieron nuevamente con su desconcierto. Se negaron a reconocer sus acciones como algo más que su deber como nuestros aliados. Habían dado su palabra de que si otra raza miembro del Imperio necesitaba ayuda, solo tenía que pedirla. Tampoco hicieron esfuerzo alguno por ocultar su desprecio hacia la retirada de la flota imperial, insistiendo en que, aunque las pérdidas eran inevitables en la guerra, nunca eran aceptables. Algunos podrían llamar eso ingenuidad, pero era un tipo de ingenuidad que dejaba al Imperio en una posición vergonzosa. El alto mando naval terrano determinó que el sistema Ursi seguía siendo vulnerable, por lo que la UTS Boudica fue asignada permanentemente para patrullar nuestro sector. Su tripulación se convirtió en visitante frecuente de Ursi-Kai. Aquellos que comenzaron como aliados rápidamente se volvieron amigos. Más adelante en la guerra, después de que supimos que la Armada Terrana tenía la intención de construir un nuevo astillero, el enlace terrano de la milicia planetaria mencionó casualmente al oficial ejecutivo de la Boudica en Ursitesh, el segundo planeta de nuestro sistema. Era tanto deshabitado como extremadamente rico en minerales. Imagina nuestra sorpresa cuando la Armada Terrana se nos acercó con una oferta para no solo arrendar espacio orbital sobre Ursitesh, sino también los derechos de explotación minera en su superficie. Aceptamos ambas ofertas y les dimos una tarifa muy razonable, como se hace con los amigos. Por supuesto, con el nuevo astillero llegaron el personal para operarlo y sus familias. Luego vino la infraestructura para apoyarlos. Todo esto trajo más negocios y más tráfico de naves al sistema Ursi. Pronto nos convertiríamos en el centro de distribución predeterminado para media docena de otros sistemas agrícolas. Para cuando la guerra terminó, el sistema Ursi había pasado de ser un rincón olvidado sin valor a convertirse en uno de los mayores centros de transporte y comercio del cuadrante. No puedes imaginar el escándalo que se desató cuando la Comisión de Comercio del Imperio repentinamente triplicó nuestros impuestos y exigió que contribuyéramos con el 45% de nuestra producción agrícola para sus esfuerzos de recuperación posguerra. Incluso tuvieron el descaro de sugerir que, bajo la ley del Imperio, podríamos considerar esto como una forma de reembolsar a los terranos indirectamente. Cuando mencioné esto a un amigo humano, debo admitir que mi traductor tuvo dificultades con su respuesta. Varias de las cosas que sugirió que el Imperio hiciera con sus demandas parecían desagradables y, como mínimo, físicamente muy desafiantes. Nuestro pueblo había sido parte del Imperio desde la época de la abuela de mi abuela, pero eso no cambiaba el hecho de que cuando el Imperio nos abandonó, la Armada Terrana eligió quedarse a nuestro lado para defender nuestro hogar. Que ahora el Imperio nos diera la espalda y exigiera nuestro apoyo fue tan universalmente indignante que la gente del sistema Ursi votó casi por unanimidad
para retirarse del imperio por completo. Solo días después de recibir las demandas del imperio, los miembros de nuestro Consejo Planetario enviaron un mensaje directamente a la emperatriz renunciando oficialmente a nuestra lealtad. Por supuesto, exigieron una retractación formal. Nos amenazaron con sanciones y bloqueos si nos negábamos. Nos dijeron que las razas que aún eran miembros del imperio serían penalizadas por hacer negocios con nosotros. En respuesta, simplemente explicamos que, tras una cuidadosa consideración, nuestra membresía en el imperio había sido considerada estratégicamente innecesaria. No era nada personal, por supuesto. La membresía en el imperio simplemente no beneficiaba lo suficiente a nuestra economía como para justificar mantenerla. ¿Y si eso hacía que sus esfuerzos de recuperación posguerra fueran más difíciles? ¿Si les costaba más tiempo y drenaba todo el tesoro imperial en el proceso? Desde nuestro punto de vista, esa era una pérdida aceptable.